Muchas personas viven atrapadas en un juego que nunca pidieron jugar. Se comparan, se preocupan por lo que otros opinan, buscan aprobación como si su valor dependiera de encajar en expectativas ajenas. Y claro, eso parece normal, porque desde pequeños nos enseñaron a mirar hacia afuera para medir quiénes somos. Pero déjame decirte algo, esa es una de las trampas más destructivas de nuestra época. Yo lo he aprendido en carne propia y quiero que lo recuerdes hoy. La libertad real, el éxito verdadero, no empiezan cuando logras complacer al mundo. Empiezan cuando decides dejar de mirar alrededor y comienzas a enfocarte solo en ti. En lo que tú construyes, en lo que eliges, en lo que repites con disciplina cada día. Porque mientras desperdicies energía siguiendo la vida de otros, jamás tendrás fuerza para levantar la tuya. Y sí, a veces cuesta soltar la necesidad de aprobación, cuesta olvidar a los demás, pero cuando lo haces, lo que recibes a cambio es inmenso. Claridad, autenticidad y un poder interior que nadie puede arrebatarte. Ese es el camino hacia tu propio destino. El primer gran paso para enfocarte solo en ti mismo es entender algo que parece obvio, pero que casi nadie aplica. La comparación es una trampa mortal. Y sí, digo mortal porque mata tu paz, mata tu claridad y sobre todo, mata tu grandeza. Desde niños nos acostumbraron a mirar hacia los costados. ¿Qué logró el vecino? ¿Qué nota sacó el compañero? ¿Qué puesto consiguió mi colega? Y claro, esa dinámica se vuelve adictiva. Pasan los años y seguimos midiendo nuestro valor con la vara de otros. El problema es que esa competencia nunca termina. Siempre habrá alguien con más dinero, alguien con más talento, alguien más joven o más fuerte. Y si basas tu vida en ese juego, vas a perder siempre. Cuando decides enfocarte en ti, rompes esa cadena invisible y das un giro de 180 grados. Dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Te preguntas, ¿qué puedo mejorar respecto a ayer? ¿Qué disciplina me falta? ¿Qué hábito me está frenando? Y eso es importante, porque la única competencia real que existe es contigo mismo. Si hoy avanzas un poco más que ayer, si este año eres más disciplinado que el pasado, entonces estás ganando, no contra el mundo, sino contra tu propia inercia. Y aquí hay una verdad incómoda. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propios problemas como para pensar en ti tanto como imaginas. Están atrapadas en sus miedos, en sus deudas, en sus batallas internas. Sin embargo, miles de hombres pierden años intentando complacer a un público que ni siquiera los está mirando. Eso es esclavitud disfrazada. Enfocarte en ti mismo no es egoísmo, es responsabilidad, porque nadie va a vivir tu vida por ti, nadie va a cargar con tus fracasos ni con tus cuentas pendientes, nadie va a construir tus sueños. Esa carga es tuya, pero también lo es la gloria de alcanzarlos. Y claro, cada minuto que gastas criticando, observando o envidiando a otro, es un minuto que le estás robando a tu propio crecimiento. El hombre disciplinado lo entiende. Aparta su mirada de comparaciones inútiles y concentra toda esa energía en lo que sí puede controlar, sus hábitos, sus decisiones, su carácter. Y esa inversión se multiplica, porque mientras el promedio se desgasta mirando lo que otros hacen, él avanza firme, paso a paso, sin distraerse. Recuerda esto, el que se compara siempre pierde, porque mide su vida con reglas que no son suyas. El que se enfoca solo en sí mismo siempre gana, porque no busca superar al vecino, busca superarse a sí mismo. Y ese es el inicio del verdadero poder. El segundo paso para enfocarte solo en ti es liberarte de la prisión más grande de todas, el miedo a lo que piensen los demás. Y claro, este miedo tiene muchas caras. ¿Qué dirán si fallo? ¿Qué pensarán si me arriesgo? ¿Qué van a opinar si me equivoco? Esa voz interna que repite estas preguntas es la que mantiene a millones de personas paralizadas, atrapadas en una cárcel invisible. Lo más curioso, y hasta irónico, es que esas voces que tanto temes son pasajeras. Hoy te critican, mañana te olvidan, y pasado mañana estarán demasiado ocupadas señalando a alguien más. El problema es que muchos hipotecan sus sueños, su energía y hasta su identidad por miedo a críticas que al final no tienen ningún peso real. Enfocarte en ti significa aprender a escuchar esas voces, pero no obedecerlas. No porque desaparezcan, sino porque ya no controlan tu camino. Cada vez que tengas que tomar una decisión importante, hazte esta pregunta. ¿Esto lo hago porque me acerca a mi propósito o porque quiero complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, entonces te estás traicionando. Y sí, ese precio es duro, porque enfocarte en ti implica decepcionar a algunos, alejarte de otros, soportar miradas y comentarios. Pero cada vez que eliges obedecer a tu visión, en lugar de obedecer al juicio ajeno, te haces más libre, más fuerte.
Vivimos en un tiempo en el que el valor de las personas parece medirse en likes, en seguidores, en validaciones que duran segundos. Pero nada de eso garantiza éxito real. Esa aprobación externa es frágil, se rompe con facilidad. Hoy te aplauden, mañana ya ni se acuerdan. El hombre que se enfoca en sí mismo aprende a renunciar a esa adicción. Cambia los aplausos superficiales por la satisfacción silenciosa de avanzar cada día en dirección a su meta. Y sí, cuesta, porque todos queremos sentirnos aceptados. Pero esa renuncia es el único camino hacia una fortaleza interior que no depende de nadie. También debes entender algo. Muchas de tus decisiones no serán comprendidas. Si decides levantarte más temprano, trabajar mientras otros descansan, ahorrar mientras otros gastan, invertir cuando otros solo piensan en divertirse, vas a recibir miradas raras, incluso burlas. La mayoría nunca entenderá lo que significa vivir con propósito porque ellos mismos jamás se atrevieron a intentarlo. Y aquí está la clave. No necesitas que te entiendan, necesitas que te respeten, y el respeto siempre viene después de los resultados. Primero se ríen, después preguntan cómo lo lograste. Ese es el precio que todo hombre disciplinado debe estar dispuesto a pagar. Recuerda esto. Tu vida no le pertenece a las opiniones ajenas, le pertenece a ti. El día que entiendas que nadie más cargará con tus fracasos, ni celebrará tus victorias con la misma intensidad que tú, ese día sentirás una libertad inmensa. Enfocarte en ti mismo significa darle más fuerza a tu voz interna que a todo el ruido externo. Y cuando logras eso, cuando caminas con convicción aún rodeado de críticas, te conviertes en alguien imposible de detener. El tercer paso para enfocarte solo en ti es comprender algo que casi nadie valora de verdad. Tu tiempo es el recurso más valioso que tienes, y también el más fácil de perder. El hombre promedio gasta horas, días, incluso años enteros en cosas que no lo acercan ni un centímetro a sus metas. Dice que sí a compromisos que no quiere, acepta invitaciones que no le aportan nada, se enreda en discusiones que no cambian su vida. Y claro, al final tiene una agenda llena, pero un corazón vacío de propósito. Mucha ocupación, poca dirección. El éxito nunca llega a quien dispersa su tiempo intentando complacer a todos. El éxito llega al hombre que se atreve a enfocarse en lo esencial, que aprende a cuidar cada minuto como si fuera oro puro. Y eso implica algo que a muchos les incomoda: aprender a decir no. Decirlo con firmeza, sin sentir culpa, porque cada vez que dices sí a lo que no importa, le estás diciendo no a tu propio futuro. Y eso es importante. Sé que al principio parece duro, porque temes que te llamen egoísta, frío o distante. Pero mira, enfocarte en ti no es egoísmo, es respeto por tu propósito. Si tu meta es grande, no puedes darte el lujo de diluir tu tiempo en lo irrelevante. Al comienzo costará, sí, porque algunos no lo entenderán. Pero llega un momento en que lo ves claro. Cada no a lo innecesario es un sí a lo que de verdad importa. Otro principio clave es organizar tu vida en torno a prioridades reales. El hombre común confunde actividad con productividad. Corre de un lado a otro, trabaja mucho, se agota, pero no avanza. El hombre enfocado paga el precio de planificar, de poner en orden sus días, de construir rutinas que lo acerquen a su propósito. Y aunque esa disciplina no es atractiva a simple vista, es la diferencia entre desperdiciar años o convertirlos en resultados que valen la pena. Y claro, hay otro precio más: renunciar a la distracción constante. Noticias, redes sociales, conversaciones vacías, entretenimientos superficiales. Todo eso roba tu energía como un agujero invisible. Enfocarte en ti significa apagar lo que te dispersa, entrenar tu mente para lo que de verdad te construye. No es cómodo, porque exige autodominio, pero es el filtro que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en la mediocridad. Por último, entiende que tu energía es tan valiosa como tu dinero. No puedes regalarla a cualquiera. No puedes desperdiciarla en ambientes tóxicos ni en personas que solo buscan drenarte. Sí, eso significa perder amistades, alejarte de círculos donde no creces, pero lo que ganas es concentración, claridad y fuerza. Recuerda esto: tu tiempo y tu energía son la moneda con la que compras tu futuro. Si las gastas en complacer a los demás, terminarás sin nada. Si las inviertes en tu propósito, tendrás una vida que la mayoría nunca conocerá. Enfocarte solo en ti no es encerrarte en una burbuja, es construir la base sólida para poder conquistar el mundo.
El cuarto paso para enfocarte solo en ti es aceptar una verdad que a muchos les incomoda. Tu crecimiento personal es una inversión diaria y nadie, absolutamente nadie, puede hacerla por ti. Mucha gente pasa la vida esperando que la suerte cambie, que aparezca una oportunidad milagrosa, que alguien les abra la puerta correcta. Pero la realidad es clara. Tu futuro depende de lo que construyas hoy con disciplina. Y claro, eso tiene un precio. El hombre que se enfoca en sí mismo elige estudiar cuando otros se pierden en distracciones, entrenar su cuerpo mientras otros ceden a la pereza, alimentar su mente en lugar de llenarla de ruido. Cada hora que inviertes en ti, aunque nadie lo vea, es un ladrillo invisible en la arquitectura de una vida extraordinaria. Y eso es importante, porque lo que hoy parece silencioso mañana se convierte en la base imposible de ignorar. El problema es que el hombre promedio cree que aprender termina cuando deja la escuela. Piensa que ya sabe suficiente, que no necesita más. El hombre enfocado, en cambio, entiende que siempre hay algo que mejorar, una habilidad que pulir, una idea que descubrir. Por eso lee, escucha, observa, busca mentores, aprende de quienes ya recorrieron el camino, absorbe lecciones sin importar la fuente. Esa actitud, aunque parezca humilde, es la que lo separa de la multitud, porque mientras otros se estancan, él sigue evolucionando. Y claro, también hay que renunciar a la necesidad de reconocimiento inmediato, porque el crecimiento verdadero no es espectacular ni instantáneo. Es aburrido a veces, silencioso casi siempre, y muchas veces solitario. Significa levantarse temprano, organizar los días, entrenar aún sin ganas, elegir lo difícil cuando lo fácil está a la mano. Nadie te va a aplaudir por eso. Nadie te va a felicitar por leer a medianoche o por decir no a una salida para trabajar en tu proyecto. Pero esos momentos, invisibles al ojo ajeno, son los que más te transforman. Lo que hoy se siente rutinario será, con el tiempo, la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. Y sí, puede doler, puede cansar, puede sentirse injusto, pero cada hábito disciplinado es una declaración silenciosa de respeto hacia ti mismo. Cada elección difícil es una prueba de que estás construyendo la vida que quieres, no la que te tocó por inercia. Por eso te digo, enfócate en crecer cada día, aunque no lo note nadie, aunque no haya aplausos ni medallas, porque lo que construyes en la oscuridad será lo que un día brille con más fuerza a la luz. Y cuando eso pase, cuando tu disciplina hable por ti, no necesitarás explicaciones ni excusas. Tus resultados serán la prueba irrefutable de que enfocarte en ti siempre fue la mejor decisión. El quinto paso para enfocarte solo en ti es entender que tu verdadero valor no está en lo que acumulas afuera, sino en lo que edificas dentro de ti. Muchos hombres creen que enfocarse en sí mismos significa perseguir dinero, estatus, títulos o reconocimiento, pero ese es un error que se repite generación tras generación. El enfoque auténtico no se mide en lujos ni en aplausos, se mide en carácter. Porque si no te respetas, si no cumples tu palabra, si no tienes la fortaleza de hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve, tarde o temprano todo lo que construyas por fuera se derrumbará como un castillo de arena. Y eso es importante. Lo interno sostiene lo externo. Cuando cultivas disciplina, integridad y fuerza interior, los resultados visibles llegan solos, como consecuencia natural de la persona en la que te estás convirtiendo. Ahora, parte del precio de enfocarte en ti es renunciar a la dependencia emocional. La mayoría vive atada a la necesidad de sentirse validada, amada, aprobada. Y claro, su estado de ánimo sube o cae según lo que otros digan o hagan. Eso los convierte en esclavos emocionales. El hombre que decide enfocarse paga con independencia. Aprende a reconocerse sin necesidad de que lo aplaudan. Aprende a celebrarse aunque nadie lo mire. Aprende a respetarse aún en silencio. Esa independencia emocional no solo lo hace más fuerte, también lo hace más atractivo y confiable, porque transmite que no necesita que nadie lo sostenga para mantenerse en pie. Otro precio inevitable es soltar las comparaciones. Siempre habrá alguien con más dinero, más lujos, más fama. Y si mides tu vida con esas reglas, nunca ganarás. El hombre que se enfoca en sí mismo entiende que la única riqueza real es la que construye con propósito, con disciplina, con autenticidad. Sí, el dinero importa, claro que importa, pero como herramienta, no como medidor de tu valor. El éxito verdadero no se trata de cuánto tienes en tu bolsillo, sino de cuánto has crecido respecto a la persona que fuiste ayer. Y aquí viene otro punto crucial: establecer límites.
La gente siempre probará hasta dónde puede llegar contigo. Algunos querrán aprovechar tu tiempo, otros tu energía, otros tu dinero. El hombre que no se enfoca en sí mismo termina diciendo sí a todo o cargando con pesos que no le corresponden. El hombre que se respeta aprende a decir no, aprende a alejarse de lo que lo desgasta, aprende a protegerse aunque eso signifique perder a ciertas personas. Porque esos límites, aunque duelan al inicio, son los que te acercan a quienes realmente valoran quién eres y no lo que pueden sacar de ti. Finalmente, enfocarte en ti exige construir una visión clara, tan clara que se convierta en tu brújula. Cuando tienes esa visión, las críticas pierden fuerza, las comparaciones dejan de importar y la validación externa se vuelve ruido de fondo. Esa claridad te sostiene en los días difíciles, te recuerda hacia dónde vas y te muestra que todo sacrificio vale la pena. Recuerda esto, enfocarte en ti no es egoísmo, es respeto propio. Porque cuando te fortaleces, cuando te disciplinas y te respetas, todo lo que hagas será sólido, auténtico y duradero. Mientras otros siguen atrapados en la mirada externa, tú estarás caminando hacia una vida guiada por convicción, y ese es el verdadero poder. El sexto paso para enfocarte solo en ti es entender que no puedes dar nada valioso al mundo si primero no lo has construido dentro de ti. Muchos hombres creen que su valor está en complacer, en estar siempre disponibles, en resolver los problemas de todos menos los suyos. Viven agotados, drenados, con la sensación de cargar mochilas que nunca les correspondieron. Y en ese intento de sostener a los demás, se olvidan de sí mismos, de su disciplina, de su futuro. Enfocarse en uno mismo significa pagar el precio de priorizarse antes de querer dar, porque nadie puede sostener a otros desde el vacío. Primero necesitas llenar tu propia vida de fuerza, de claridad, de propósito. Solo así lo que entregues tendrá peso real. Este enfoque también exige proteger tu energía como si fuera oro. El hombre promedio se rodea de conversaciones vacías, de ambientes que lo intoxican, de personas que solo saben pedir pero nunca dar. Se siente culpable si se aleja, teme quedar mal si dice no. El hombre que se respeta paga el precio de soltar lo que lo desgasta, aunque duela. Aprende a reconocer qué personas le roban fuerza y cuáles se la devuelven. Aprende a elegir círculos pequeños pero sólidos en lugar de multitudes huecas. Y claro, esa disciplina incomoda, pero es la que lo salva de vivir siempre al borde del cansancio. Otro precio inevitable es aprender a estar solo. Y sí, eso asusta, porque muchos no soportan el silencio, no saben quiénes son sin el ruido constante, sin la validación de otros. Pero el hombre que se enfoca paga con la valentía de abrazar su soledad y convertirla en una herramienta. La soledad no es vacío. Es espacio para pensar con claridad, para escuchar tu voz interna, para construir convicciones firmes. Ese dominio te convierte en alguien imperturbable, en un hombre que no depende de la presencia de nadie para sentirse completo. También debes entrenar tu atención como si fuera un músculo. Cada vez que la regalas a lo que hacen los demás, pierdes el impulso de tu propio camino. Cada vez que dedicas horas a comparaciones, desperdicias la energía que podrías invertir en crecer. El hombre disciplinado convierte su enfoque en un rayo láser. Se concentra en lo esencial y defiende su mente de lo irrelevante. Esa capacidad de atención absoluta es una de las armas más poderosas del éxito y solo llega cuando cortas con la distracción externa y te concentras en lo que construye tu interior. Y aquí está lo más valioso. Cuando logras enfocarte primero en ti, no solo te fortaleces para ti, también te vuelves más capaz de ayudar a los que dependen de ti. Porque ya no das desde la escasez, sino desde la abundancia de quien se ha entrenado, de quien se ha disciplinado, de quien se ha elegido primero. Recuerda esto, enfocarte solo en ti no significa olvidar al mundo, significa construirte de tal manera que tu vida se convierta en ejemplo, no en un sacrificio inútil. Mientras otros se desgastan intentando complacer a todos, tú estarás firme, con la fuerza de haber invertido primero en lo más importante, en ti mismo. Y eso es respeto propio en su máxima expresión. El séptimo paso para enfocarte solo en ti es romper de una vez con la obsesión de competir con los demás. La mayoría de los hombres vive atrapada en una carrera invisible que nunca termina. ¿Quién gana más? ¿Quién tiene el auto más caro? ¿Quién llegó primero? Y claro, esa carrera siempre deja vacío porque siempre habrá alguien un paso adelante. Esa mentalidad convierte la vida en una persecución sin sentido, en un juego donde nunca te sientes suficiente. El hombre que realmente se respeta paga con renunciar a esa competencia absurda.
Deja de compararse hacia afuera y comienza a superarse hacia adentro. Cambia el quiero ser mejor que ellos por el quiero ser mejor que yo mismo. Y ahí, justo ahí, encuentra una libertad que pocos conocen. Pero ojo, ese precio no es pequeño. Significa aprender a medir tu éxito con tus propios parámetros, no con los que la sociedad dicta. Porque la sociedad siempre pondrá metas que parecen tuyas, pero en realidad son cadenas disfrazadas. Te dirán que eres exitoso solo si tienes cierto salario, cierto título, cierto reconocimiento. Pero, ¿qué pasa si tu éxito no se ve como el de ellos? El hombre que se enfoca en sí mismo establece sus propios estándares. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando hacia mis metas? ¿Estoy viviendo con propósito? Si la respuesta es sí, entonces ya estás ganando, aunque nadie lo entienda. Otro paso crucial es aprender a celebrar tus logros sin ponerlos en balanza con los de los demás. El hombre común alcanza algo y en lugar de disfrutarlo, lo empequeñece porque otro lo logró más rápido, con más dinero o con más ruido. Esa mentalidad destruye cualquier progreso. Enfocarte en ti es reconocer cada avance como valioso, aunque parezca pequeño, aunque nadie lo note. Cada hábito que sostienes, cada día que no te rindes, cada decisión que tomas con disciplina es una victoria real. Y celebrarlas te da la motivación que necesitas para seguir empujando hacia adelante. Y claro, aquí viene otra renuncia. Dejar atrás la necesidad de demostrar tu valor todo el tiempo. La mayoría busca impresionar, mostrar, convencer. Pero esa urgencia de exhibirse no es grandeza, es inseguridad disfrazada. El hombre que se enfoca en sí mismo no necesita probar nada a nadie. Vive para su misión, no para el aplauso. Y esa serenidad desconcierta, porque en un mundo obsesionado con la validación, aquel que ya no la necesita se vuelve alguien imposible de ignorar. Finalmente, debes aceptar el costo de ser distinto, porque cuando dejes de competir, cuando dejes de buscar aprobación, cuando camines a tu propio ritmo, vas a ser señalado como raro. Y sí, ese es el precio que muchos no quieren pagar, soportar la incomodidad de ser diferente. Pero lo que pocos entienden es que justamente ser diferente es lo que abre las puertas a una vida extraordinaria. La mediocridad siempre es mayoría, la grandeza siempre es minoría. Recuérdalo con firmeza, no tienes que correr en la carrera de nadie más. Tu único rival eres tú. Y cuando logres romper con esa trampa y empieces a superarte cada día, encontrarás una fuerza auténtica, una fuerza imposible de copiar, que te separará del promedio y te convertirá en alguien imposible de ignorar. El octavo paso para enfocarte solo en ti es aprender a soltar el peso invisible de las expectativas ajenas. Y claro, muchas veces no es lo que la gente te dice de frente lo que te frena, sino esa carga silenciosa de lo que deberías estar haciendo según los demás. La familia, los amigos, la sociedad, todos parecen tener una idea de cómo debería ser tu vida, qué carrera elegir, cuánto ganar, cuándo casarte, cómo vivir. Y el hombre promedio se dobla ante esas expectativas porque teme decepcionar. Pero el hombre que se respeta a sí mismo entiende algo clave. Es mejor decepcionar a otros que traicionarse a uno mismo. Ese precio duele, sí, porque significa aceptar que no podrás cumplir con lo que todos esperan. Pero a la vez es liberador, porque te permite vivir tu verdad y no la de alguien más. Para lograrlo necesitas absoluta claridad de propósito. Si no tienes dirección, cualquier voz externa puede desviarte. Por eso el hombre disciplinado paga con horas de reflexión, con preguntas incómodas, con honestidad brutal para definir qué quiere de verdad. Y cuando su visión está clara, nada externo lo confunde. Puede escuchar consejos, puede considerar opiniones, pero nunca se esclaviza a ellas, siempre filtra desde su propósito. Y aquí hay otra verdad, no importa lo que hagas, siempre habrá juicio. Si trabajas mucho, dirán que estás obsesionado. Si descansas, dirán que eres flojo. Si logras éxito, dirán que fue suerte. Si fracasas, dirán que nunca tuviste lo que hacía falta. No hay salida en la mente de los demás. Por eso, el hombre que se enfoca en sí mismo paga con valentía. Acepta que será juzgado de todos modos y sabiendo eso, se libera para actuar sin miedo. También debes asumir que no todos tolerarán tu crecimiento. Habrá quienes se alejen porque tu disciplina los incomoda, porque tu éxito refleja su propia mediocridad. Y eso puede doler, pero es necesario. Cada persona que se va abre espacio para alguien que te impulse, que respete tu camino.
No temas esas pérdidas, agradécelas, porque son filtros naturales que van dejando a tu alrededor un entorno más fuerte. Enfocarte en ti mismo también exige entrenar tu independencia, tanto emocional como práctica. No puedes depender de que otros te motiven, te guíen o te rescaten. La verdadera fuerza debe nacer de adentro. Cada vez que eliges avanzar sin buscar aplausos, cada vez que sostienes tu disciplina aunque nadie lo note, cada vez que decides actuar aunque no haya público, estás pagando el precio de tu libertad interior. Y eso es importante. Al final, los demás siempre tendrán expectativas sobre ti, pero solo tú cargarás con las consecuencias de tus decisiones. Cuando eliges decepcionar a otros en lugar de traicionarte, cuando te mantienes fiel a tu propósito aunque incomode, cuando caminas sin depender de nadie, te conviertes en algo más que alguien enfocado, te conviertes en alguien verdaderamente libre. El noveno paso para enfocarte solo en ti es aprender a dominar tus pensamientos, porque nada te aleja más de tu propósito que una mente ocupada en el ruido de los demás. Piensa en esto. La mayoría de personas se levanta y lo primero que hace es mirar qué publicó otro, qué opinan los demás, qué esperan de él. Y claro, con esa costumbre se convierten en esclavos invisibles. No viven su vida, viven prestando atención a la ajena. Enfocarte en ti significa pagar el precio de entrenar tu mente, de dirigirla hacia lo que te fortalece en lugar de lo que te distrae. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo diario, constante, silencioso. Cada vez que tu mente empiece a compararse, a criticar o a obsesionarse con otros, tienes que traerla de vuelta. Recordarte que tu único deber es construir tu camino. Y claro, este entrenamiento exige vigilar lo que consumes, lo que piensas, lo que repites, porque lo que repites se convierte en creencia y lo que crees se convierte en destino. Aquí viene otro costo inevitable: dejar atrás discusiones inútiles. El hombre común gasta horas peleando por tener la razón, discutiendo con personas que nunca cambiarán de opinión, perdiendo energía en batallas sin sentido. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con silencio. Prefiere retirarse antes que desgastarse. No necesita probar nada, sus resultados hablan por él. Y mientras los demás se enredan en lo trivial, él crece en lo esencial. Enfocarte en ti también significa asumir la responsabilidad total de tu vida. Muchos se justifican diciendo que no avanzan por culpa de sus padres, de su jefe, del gobierno, de la economía. Pero esa mentalidad los mantiene atados. El hombre disciplinado paga con la incomodidad de reconocer algo duro. Todo lo que tiene o no tiene es consecuencia de sus decisiones. Y sí, es pesado porque elimina las excusas, pero a la vez es liberador porque entiende que si él es parte del problema, también es parte de la solución. Finalmente, este enfoque exige blindarte contra las comparaciones silenciosas que destruyen autoestima. Cada vez que te dices, ellos ya lograron más, yo estoy atrasado, te envenenas sin darte cuenta. Pagar el precio de enfocarte en ti es cortar esas narrativas y reemplazarlas con un diálogo interno de disciplina y confianza. No tienes que ser mejor que nadie, solo tienes que ser mejor que la versión que fuiste ayer. Y recuerda esto con absoluta claridad: el hombre que gobierna sus pensamientos, gobierna su vida. Mientras tu mente esté atrapada en el ruido externo, seguirás viviendo para otros, pero cuando entrenas tu mente para enfocarte en tu propósito, en tu crecimiento y en tus decisiones, te conviertes en alguien inquebrantable. Ese poder mental no se regala, se forja con sacrificio y disciplina. Y cuando lo logras, te colocas por encima del promedio, porque entiendes que la batalla más grande nunca está afuera, siempre está dentro de tu propia cabeza. El 10º paso para enfocarte solo en ti es entender que la vida que deseas solo será posible cuando tu propósito se convierta en tu prioridad absoluta, sin importar lo que suceda alrededor. La mayoría de hombres quiere avanzar, pero vive con la mirada puesta en los costados, se distrae con lo que hacen otros, se detiene a escuchar críticas, se paraliza esperando aprobación. Y claro, en esa espera se consume su tiempo, su energía y su vida. El hombre que de verdad se enfoca paga el precio de levantar un muro invisible entre él y el ruido externo. Aprende a caminar con claridad, sin necesidad de que lo sigan, sin esperar validación, sin detenerse. Ese nivel de enfoque no es común porque cuesta, porque exige sacrificios que pocos están dispuestos a sostener, pero es la única vía hacia una vida extraordinaria. Este último precio implica transformar tu identidad. No basta con ajustes pequeños, necesitas convertirte en alguien que vive con estándares más altos de manera permanente.
Ser un hombre que cumple su palabra aunque nadie lo vea, que mantiene su disciplina aun cuando nadie lo aplauda, que elige la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la mediocridad. Esa transformación es radical porque te obliga a soltar al hombre que fuiste para dar paso al hombre que puedes llegar a ser. Y ese renacer no ocurre una vez, ocurre cada día, en cada decisión. También significa aceptar la soledad como parte natural del camino, porque enfocarte en ti te llevará a alejarte de círculos donde antes encajabas, a dejar relaciones que no comparten tu visión, a ser señalado como diferente. Y sí, duele. Pero es justamente en esa soledad donde nace tu fortaleza inquebrantable, donde se forja la claridad que te distingue. El hombre común huye de esa incomodidad y por eso se queda en el mismo lugar. El que paga el precio se queda, soporta, se fortalece y descubre que esa soledad no era un vacío, era el terreno donde su carácter se convirtió en roca. Grábate esto con absoluta claridad. Enfocarte en ti no significa olvidar a los demás, significa dejar de perderte en ellos. Significa que ya no mides tu vida con la regla ajena, que ya no vives para ser validado, que ya no regalas tu tiempo a comparaciones inútiles. Significa tomar las riendas de tu destino con firmeza, construyendo cada día en silencio y respetando tu propósito por encima de todo. Ese es el precio final. Abandonar la dependencia del mundo y convertirte en el arquitecto absoluto de tu vida. El mundo siempre tendrá ruido, críticas, distracciones y expectativas. Pero nada de eso importa cuando aprendes a enfocarte en ti mismo, porque el ruido se convierte en silencio, las críticas en combustible y la soledad en tu mayor fortaleza. Esa es la diferencia entre los hombres comunes y los grandes. Los primeros viven pendientes de todos. Los segundos se concentran en sí mismos. Y son esos pocos, los que pagan el precio del enfoque absoluto, los que alcanzan lo que la mayoría jamás conocerá. Al final de cuentas, enfocarte en ti mismo no es egoísmo, es respeto propio. Es la decisión más valiente que puedes tomar en un mundo que constantemente intenta distraerte. Y si este mensaje conectó contigo, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que lo necesite. Ahora quiero que me dejes en los comentarios esta afirmación poderosa. Hoy decido elegirme a mí. Porque cada vez que lo escribes, refuerzas en tu mente la idea de que tu vida no está en manos de nadie más, está en tus manos. Y eso es lo que te dará la libertad que siempre buscaste.